durante la siguiente hora estaré aquí en la FM Siempre Contigo, en este espacio, para que mi voz llegue hasta donde tú estés, te acompañe y juntos encontremos esas respuestas que están en nosotros y que nos ayudan a estar bien. Nuestra cita de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, y el tema del que vamos a hablar esta noche es la alimentación consciente y las medicinas de la tierra. ¿Qué es la alimentación consciente? ¿Es posible que la alimentación y la tierra tengan el poder de mejorar nuestra salud? Pues vamos a hablar de eso hoy con una experta que nos acompaña al aire. Y si quieres hablar con ella, dejar tus comentarios, hacerle preguntas, las líneas disponibles son 601-320-0279, 320-0264, 320-0276 o al celular 311-800-5652. Ahí me puedes llamar o también puedes dejarme mensajes de voz en el WhatsApp de la FM. Te escucho. En Siempre Contigo, hablemos. Real World de Alex Serra, y hoy nuestra playlist del programa va por cuenta de nuestra invitada de hoy. Antes de presentarla, les quiero dar una introducción al tema. Quiero contarles por qué estamos hablando de esto hoy. Hace rato, pues hemos estado aquí hablando con los oyentes que me dejan sus mensajes en mi Instagram o que los dejan en nuestro programa para hablar sobre la alimentación como medicina, la forma de alimentarnos para poder sanar nuestro cuerpo, pero además hoy en día, y además se ha puesto, no de moda, se ha puesto muy en el ojo público porque se habla mucho más de esto sin tantas prevenciones y con mucha más responsabilidad como queremos hacerlo hoy, de la tierra como medicina, lo que nos ofrece la tierra para sanarnos y la responsabilidad con la que se debe tener acceso a ellos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cada cosa y para eso invité a Paula Silva. Ella es sacerdotisa de la tierra, guía espiritual, facilitadora de experiencias de sanación, tiene más de 15 años de recorrido en el camino de la respiración, de la alimentación y de las medicinas ancestrales, que es también de lo que vamos a hablar hoy. Durante muchos años ella fue chef y precisamente a través del arte de nutrir con conciencia reconoció el poder sanador del alimento y con él esto la llevó a las medicinas vivas de la tierra. Hoy sostiene espacios de mucha transformación con respeto, amor, humildad y se pone al servicio de quienes sienten el llamado de recordar su alma a través de la tierra. Paula, bienvenida. Silvi, gracias. Gracias por tenerme hoy aquí. Un honor estar acá. Lo mismo estaba pensando yo, un honor tenerte hoy aquí y hablar de este tema que es tan bonito, de una forma tan responsable y tan seria como lo haces tú. Y vamos a empezar con la alimentación, que fue lo que te trajo a lo que estás haciendo ahora. La alimentación consciente. De hecho, ya habías empezado tú trabajando, tenías tu propio restaurante, y
cuando uno revisa tu Instagram, les voy a dejar los datos de ella más adelante en el programa, cuando uno revisa tu Instagram, haces muchas recomendaciones sobre los alimentos que debemos consumir y la forma en que debemos consumirlos para estar siempre bien. ¿Qué nos quieres contar sobre eso? Sí, bueno, así tal cual como lo dijiste, yo arranqué de chef. Digamos que al principio no era muy consciente, ¿cierto? Mi camino espiritual empezó desde que yo estaba en la barriga de mi mamá. Entonces, pues, me gusta contarlo así porque, claro, en el momento en que yo me vuelvo chef, poco a poco se me empieza a despertar esa semilla sembrada en la niñez de la espiritualidad, ¿cierto? Y en medio pues, de todo el proceso de restaurantes aquí y allá, asesoré también muchos hoteles, muchos restaurantes aquí en Bogotá. Viví un rato acá, como 12, 13 años. Acá en Bogotá hablas. Acá en Bogotá. Y entonces, en ese proceso me empecé a dar cuenta, empezaron las preguntas, tú sabes, ¿no? Todo empieza el alma a hacer unas preguntas ahí adentro y La curiosidad, ¿no? ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo de verdad que estás entregándole a tus comensales? ¿Qué te estás entregando a ti? O sea, siento que el ser chef es una responsabilidad muy grande y más en este momento que estamos viviendo, y ahí poco a poco me empecé a dar cuenta de eso. Entonces empecé a meterme mucho más profundo en lo que yo llegué a llamar cocina pura. Y era eso, buscar la pureza de cada alimento, era ir al fondo de cada alimento. Y yo venía de una escuela europea en donde hice cocina molecular y llegué a hacer cocina molecular a Colombia en el 2005, que era como, está loca, ¿cierto? Siempre he sido muy precursora de las cosas. Mi luna en Acuario, obviamente. Y entonces, ahí empiezo pues como a indagar y a investigar y a meterme mucho en el tema de la respiración, digamos, de la meditación y esto, y a través de eso a profundizar en los alimentos, qué de verdad nos hacen bien, qué no nos hacen bien, cómo puedo entregar yo el alimento de la forma más pura. Y en esto, bueno, me volví coach en nutrición y salud en una escuela que pues, yo creo que fue de las primeras escuelas que hizo cosas en línea de Nueva York. Eso ya fue hace varios años. Y ahí me empecé a dar cuenta que en realidad el alimento no es solo lo que nos metemos por la boca. El alimento son todo con lo que Nos nutrimos. nos nutrimos desde el aire que estamos recibiendo, ¿cierto? O sea, seguro que tú y toda la gente que nos está escuchando, cuando alguien está pintando al lado, tú quieres salir corriendo, te estás tragando todo ese veneno, ¿cierto? Las personas de las que nos rodeamos, la forma en la que nos relacionamos, obviamente el alimento, obviamente el líquido, que permito entrar, hasta cuáles son los límites que yo estoy poniendo, ¿cierto? Hasta dentro de eso estoy nutriéndome de una manera u otra. Y ahí empezó pues un camino largo. Fue muy lindo, digamos, esa transición entre ser chef a convertirme, ha sido todo, además de nombres, ¿no? De chef fui co-chef. Co-chef. Porque ya era coach en nutrición y salud y ya hacía respiración, me volví profesora de yoga. Después de ahí pasé a ser mujer medicina. Y digamos que ya este nombre que tú dijiste hoy es como, fue entregado por las mismas medicinas, porque al empezar a trabajar, en realidad mi único propósito en este momento es mostrarle a la humanidad, y más que mostrarle, llevarlo a que puedan sentir, no desde la mente, sino desde un sentir, que la tierra nos entrega todo. La tierra en realidad nos entrega todo para poder ir hacia no solamente nuestra sanación física, sino nuestra sanación espiritual, ¿cierto? Entonces, claro, el alimento empieza siendo alimento de comida y pasa a entenderse como alimento en todos los sentidos, inclusive los pensamientos que tenemos, las emociones que generan Exactamente. estos pensamientos, la información que recibimos. Exactamente. Bueno, y de esto, ¿qué conclusión sacas y cómo haces esta transición? Quiero saber qué relación tiene ahí la respiración con esta alimentación, porque además viendo tus redes sociales, notaba que hablas mucho, mucho de la respiración y cómo puede ayudarte en muchos procesos. Y cómo lo relacionas y cómo terminas llegando hasta acá, hasta encontrar en la tierra la forma de sanarnos.
A mí yo diría que la respiración me cambió la vida en todos los aspectos. Y fui en mi propio proceso y en todos los viajes, siempre he sido muy viajera, que he hecho, como profundizando un poco más y yendo más hacia allá. O sea, en la transición de ser chef a ser mujer medicina, fue muy hermoso porque alcancé a viajar, por ejemplo, a muchos países con la Cancillería. Hasta una vez hicimos una cena en la Embajada de Washington en donde me permitieron que la gente primero respirara y después comiera. O sea, pusiste a la gente a respirar Todo antes el de mundo empezar a de la comer. Y ópera. nadie, sí, y nadie miró como esta señora que... No, fue muy lindo. ¿No te pasa que la gente te pregunta, pero a ver, cómo respirar va a ser una medicina si respirar es tan normal y lo hago todo el tiempo? Yo digo que justamente nos lo pusieron así tan obvio, ¿no? Pero yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos. Y es tan obvia que en realidad no la hacemos nunca de manera consciente, Sí. a no ser que de verdad vayamos a un silencio, a una quietud, hasta en este mismo instante, ¿cierto? Inhalar y exhalar. Ya sentimos en 2 segundos que hasta la voz baja. Y es una buena forma de conectar contigo, ¿no? Con la Porque es que, esencia, claro, con la verdad, sientes- con la presencia, ¿no? Siento yo que, no, pues no siento yo, es como, es así. O sea, cuando estoy de verdad aquí en presencia, cuando estoy bien, cuando estoy tranquila, cuando estoy respirando, estoy bien, pienso mejor. estoy más Sí, clara. como mejor. Por eso los pusiste a respirar antes de la cena a este Claro, grupo de entonces se personas. convirtió un poco de que, y respirar, pues uno puede respirar a este centro, ¿cierto? Está mencionando, está tocándose el diafragma para los que no nos ven, porque aquí nos estamos viendo Sí. por streaming. Respirar al plexo solar, respirar al estómago. En realidad hay varias, respirar a los órganos, a los mismos órganos de la digestión, ¿cierto? Ya se ha dicho, y yo creo que pues, hay libros ya, y se ha dicho por muchas partes, que en nuestro cerebro, nuestro estómago es el segundo cerebro, y en realidad si nos ponemos a ver es como el primero, porque si no está bien, el primero o el que conocemos como primero tampoco puede funcionar bien, ¿cierto? Y desde allí todo lo que las emociones y los sentimientos empiezan a generar también en diferentes órganos, ¿cierto? Ya sabemos que el hígado es la rabia, ¿sí? que los pulmones va súper ligado a la ansiedad. Bueno, hay una cantidad de cosas ya que nos dicen, de acuerdo a las energías, a dónde tenemos que ir. Y siento que se ha abierto tanto. Estamos viviendo una era muy hermosa para la humanidad, ¿cierto? Así como toda la tecnología y todo lo que viene, la IA, y esto es una locura. Y al mismo tiempo, todas estas medicinas saliendo, todas estas, entender que respirando podemos estar en paz, podemos ir hacia nuestra propia tecnología. Porque en realidad si tú te pones a ver la tecnología que ahorita está por todos lados, ¿de dónde viene? Del conocimiento de nuestras neuronas, de los elementos como cristales y cosas que vienen de la Tierra. O sea, aquí estamos, esa tecnología es solamente cosas de la Tierra. Si pudiéramos ir dejándoles como unas claves, como unos tips a las personas que nos escuchan, pasando por toda la conversación que vamos a tener y que empieza por la alimentación, ¿qué les recomendarías cuando se alimenten? O sea, ¿cómo deberían hacer o qué deberían hacer para que estos alimentos nutrieran más o mejor? Yo lo primero que digo que ya debería estar pues mandado a recoger y ya esto no, nadie lo debería tener en su casa es azúcar blanca. Existen unas alternativas para endulzar muy buenas, ¿cierto? Hasta la misma panela, que nosotros somos el segundo país productor de panela, para los que están en Colombia. Esa es una muy importante. Cualquier alimento que venga hecho de una planta, o sea, de una planta, quiero decir, de una industria, no debería uno de verdad consumirlo. Si es que nos ponemos a ver en el momento en que el alimento pasó a ser alimento, a ser un producto, pues cualquier cosa ha pasado.
porque necesitan producir más, necesitan que dure más, necesitan y nos van envenenando y no nos damos ni cuenta, ¿cierto? O sea, es recomendable consumir lo que viene de la tierra, lo que se sembró. Local y local. Eso también se volvió en algún momento muy de moda, ¿cierto? La cocina del kilómetro cero, o sea, lo que está más cercano. Claramente, mientras más cercano, pues es más natural, ¿cierto? Eso es como otra recomendación que doy y darse cuenta de que en realidad todo es un ritual, o sea, hasta el agua. Hay unos estudios de un japonés que yo sé que tú los has Masaru escuchado. Emoto. Él ha hecho unos estudios hermosísimos de poner a diferentes aguas, dos botellas de agua, a una le dan mucho amor y a la otra le dan mucho odio y las moléculas cambian completamente. Si yo me tomo el agua de mi termo, y yo tengo mi termo todo el día en la mano, pero estoy todo el día quejándome y esto y lo otro y bla, 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 Me va a bla, caer bla, mal el pues agua. el agua también está recibiendo todo eso, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo intenciono lo que traigo a mí y ser más consciente de lo que traigo a mí? Se nos fue ya este primer bloque en el que estamos hablando de alimentación. Al regreso vamos a continuar hablando de las medicinas de la tierra. Ya volvemos.
conciencia de Bruno Mansur en nuestra playlist de hoy, que fue escogida por nuestra invitada, Paula Silva, sacerdotisa de la tierra. Estamos hablando de alimentación consciente, nutrición consciente, medicina de la tierra. Ustedes ya saben, pueden dejar sus comentarios y hacer las preguntas al aire a Paula al 311-800-5652. Quienes están viéndonos por streaming tienen las demás líneas y ya tenemos un mensaje para ti, un mensaje al aire. ¿Qué papel tienen las plantas en el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu? Ya estamos entrando en la medicina de la tierra y además interesante porque sobre esto hay muchos mitos, la gente se hace muchas preguntas y es mejor hacer como dar una claridad y respuestas responsables. Y hablo de respuestas responsables porque llevas 15 años trabajando en esto de una forma muy consciente. Luego puedes darnos estas respuestas. Entonces, ¿qué papel tienen las plantas en el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu? Qué linda pregunta, ¿no? Primero que todo, es que cada planta tiene un espíritu. Y no solamente las plantas, también hay animales. Y cada planta tiene, digamos, por ejemplo, esta mañana tuve una paciente que se acaba de operar y el mensaje fue claro, que había que hacerse baños, ojalá en tina, de caléndula y manzanilla. La caléndula es desinflamatoria. Es desinflamatoria, aparte también ayuda a cicatrizar. La manzanilla es tranquilidad, es paz, porque bueno, también hay un tema emocional. La lavanda, el romero, es que todo... que si nos vamos cada cosa, hasta de la orquídea se saca una esencia muy hermosa que ayuda a las almas a trascender, por ejemplo. Entonces, no es que la tierra tiene todo, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar, no solamente plantas, frutas, vegetales, esto que dicen que la zanahoria sirve para los ojos y tú cortas una zanahoria y ¿qué ves en el centro? Ves un ojo. Es que además toda la geometría sagrada existe. Cuando tú hablabas de los animales como sanadores, ¿cómo lo...? Desde un gato, sí, que tú sientes y tú sabes que un gato, ¿cierto? Él absorbe, o sea, la energía y estar allí, cerca de ti. Hasta, por ejemplo, el cambo o el bufo, ¿cierto? Que son sapitos que están poniendo sustancias que ellos mismos generan al servicio de la humanidad. Bueno, además tiene que hacerlo alguien que sepa. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo el cambo y el bufo, dónde se encuentran? Depende. Bueno, el cambo es del Amazonas. El cambo es una medicina que para ellos es la vacuna de la selva. Se la ponen desde los bebés, desde los niños. Es una medicina muy de la tierra, muy de limpia, eleva el sistema inmune, limpia el sistema linfático. Se la ponen como una vacuna se aplica en la piel. Para evitar que para elevar el sistema inmune, sí. Y cualquier enfermedad que les da, cambo. Okay. ¿Cierto? En este momento yo aplico la medicina de acuerdo a los puntos de la medicina china. Entonces no solamente entramos a a enfermedades físicas, sino también a enfermedades emocionales o a temas espirituales que hay que tratar. Porque ayuda a limpiar, ayuda de verdad a soltar y no solamente en esa purga se purga físicamente, sino también emocionalmente. ¿Y el bufo? Y el bufo es un sapito que vive en México, en el desierto de Sonora, entre México y Estados Unidos. Es un sapito que vive los 300 y pico de años en la oscuridad, que esa es otra medicina, la oscuridad hasta para los seres humanos. La oscuridad nos permite, igual que la respiración, segregar DMT, ¿cierto? Y DMT es una molécula que segregamos al nacer y al morir. El sapito también, él va como en la oscuridad, va... produciendo grandes cantidades. Sí, y generándola a su cuerpo y después la entrega. El cambo es una medicina que es 100% ancestral, quiero decir, las comunidades indígenas lo siguen haciendo desde hace 1000 años y todavía existen esas comunidades. El bufito podríamos decir que es una medicina ancestral porque hay dibujos rupestres en donde muestran a las comunidades con el sapito, pero no existe una comunidad que haya vivido hasta ahora que la haga. Entonces fue información que se fue recibiendo
y que, digamos, hace más o menos 50 años esta medicina salió a ser usada para el uso de los humanos, Te digamos. pre- te va- te pre- se me surgió la pregunta. ¿Te enseñaron los indígenas a hacer esta aplicación de la medicina? El cambo sí, he recibido, he estado muchas veces en el Amazonas, he estado recogiendo la ranita y he estado con las comunidades igual que haciendo rapé, igual que, bueno, aplicándome la medicina no solamente acá, sino allá desde directa. Tú misma para poder Y experimentar en tu cuerpo. por ellos. Ujú. Bueno, Que para estamos mí, viendo los que estamos en streaming. exactamente, esa es. Ahí en mi Instagram también pueden conseguir un video muy lindo de ese viaje al Amazonas. He hecho, bueno, varios viajes y, y es muy loco porque todo esto se une. Para mí, por ejemplo, el micelio, que es esa medicina que cubre todo el planeta, que a través de la cual los animales que estamos hablando también se alimentan de ese micelio. Y es un micelio que genera no solamente los hongos funcionales que ya están muy de moda, como el reishi, la melena de león, la shanga, perdón, la chaga. Bueno, hay infinidad de el micelio que es el fungi, el mundo fungi es infinito. Es impresionante la cantidad que hay. Y a lo largo del globo terráqueo existen no solamente todos estos hongos que son funcionales, también existen hongos con psilocibina, que son los hongos que llevan a estados alterados de conciencia, ¿cierto? Que se ha abierto el espectro de esto espectacular, la misma serie que hablábamos el otro día, Medusa, ¿no? Que en realidad descubren que a Es una través serie de de... colombianos. Es una serie colombiana, pues es una producción de Netflix, la verdad, yo no sé bien si es producción 100% colombiana, no tengo esa Hay información. actores colombianos ahí. por Sí, eso está Juana Costa y Manolo Cardona. Hay otras series documentales en Netflix del mundo fungi que sobre los son hongos increíbles. mágicos. Hay muchos estudios en grandes universidades en donde ya se ha demostrado que la psilocibina ayuda en procesos de ansiedad, en procesos de depresión. Y la psilocibina, por ejemplo, con la melena de león, que es otro de estos hongos funcionales juntos, ayudan mucho a la depresión. Lo que hace la psilocibina en realidad en el cerebro es unir esos hilos neuronales que permiten que nuestra mente esté en paz, esté relajada, que pueda conectar. Entonces, los procesos de microdosis con psilocibina son espectaculares para ir hacia eso, para calmar, da una tranquilidad, da un enfoque. La verdad es que cuando nos ponemos como a ver todos esos procesos que se han vivido ya y que se han podido personas soltar medicinas alópatas de depresión a través de la psilocibina y poder claramente entender cómo podemos estar todos aquí, porque a todos nos toca, para nadie es fácil la vida, ¿cierto? A todos nos toca y nos van poniendo lo que nos van poniendo. Los retos, los desafíos. Y desde dónde yo puedo recibir esos retos y esos desafíos. Entonces estas medicinas nos permiten desde una presencia, una paz y una tranquilidad decir, ok, pasa todo esto, pero pues también depende, lo que más importante es cómo yo reacciono y cómo yo actúo hacia lo que la vida me está entregando. Y entender el proceso que estás viviendo. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que profundizáramos un poco más sobre la psilocibina, siendo algo tan, a veces polémico, pero también tan interesante. Ya volvemos. Solo entiendo lo que soy.
El viaje de Joaquín Cornejo y de Eve Ribbons. Bueno, estamos hablando hoy de la medicina de la tierra con una sacerdotisa de la tierra y estábamos hablando de psilocibina antes de irnos a la pausa. Muy interesante, ¿por qué? Porque hay muchos mitos alrededor, hay mucha gente que le tiene miedo a la psilocibina. Me imagino que quien hace alguna terapia guiada o con psilocibina tiene que estar guiada por alguien que conozca, que sea responsable, que haya hablado con algún médico, que cuando alguien llega a hacer contigo un tipo de terapia como esta, te comunicas con sus médicos, ellos te traen sus propios diagnósticos. ¿Cómo lo manejas? Sí, bueno, primero decir que es muy importante, pues sí, tener cuidado, ¿cierto? No es cualquier cosa, es algo para hacer con mucho respeto, primero que todo, porque se ha vuelto muy de moda el chocongo y en las fiestas y esto y lo otro, y en realidad la medicina está diseñada y llega a nosotros para ir hacia adentro, para ir en un proceso profundo. No es una medicina para hacerlo social, ¿no? Primero, no es para entretenerse. no es entretenimiento. Que claro, si yo me voy pues aquí te confieso, ¿no? Mi primer vez con honguitos fue muy, muy, muy joven en Cali, recreacional. Y yo después del tiempo fui entendiendo todo lo que esos pequeños viajes recreacionales fueron entregando, ¿cierto? Primero hay que preguntar diferentes cosas. Yo siempre hago, digamos, una historia médica antes de cualquier cosa, a donde a la persona le hago una hora, estamos hablando, preguntando y viendo a ver y entendiendo bien su caso, porque mucha gente puede llegar pensando que es la psilocibina y yo le digo, no, mira, o sea, si podemos hacer esto solo con respiración y esto, o vamos a trabajar con esta otra medicina que te va a servir más. Entonces yo primero, digamos, que hago como un diagnóstico del proceso y de lo que la persona está viviendo y de acuerdo a eso hago. Yo en este momento tengo, digamos, que 3 terapias específicas con psilocibina, que una es la microdosis, que son mínimo 3 meses, en el cual a través de procesos de coaching y que la persona va tomando la medicina, pues vamos trabajando eso que la persona necesita trabajar. El segundo es una minidosis, que depende del peso, pues elige la minidosis y depende obviamente del proceso que tenga la persona, que se trabaja además siempre con cacao, que ahorita pues hablamos del cacao, y lo trabajo con una respiración que llamo respiración chamánica, que es una respiración muy profunda, que solo la respiración ya nos lleva a estados alterados de conciencia y permite desbloquear temas en el cuerpo energético y en la sangre. Entonces, esa es como la segunda. Y la tercera es una macrodosis, que son ya más hongos, ya más gramos, quiero decir, y más horas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al proceso de cada persona, tengo varias personas haciendo procesos de microdosis que al final o a la mitad de ese proceso hacemos una macro para profundizar en ciertos temas. Tú los acompañas a darse cuenta de lo que necesitan en ese poco momento, a poco, por lo que te han dicho. Digamos que yo acompaño el proceso, pero es en realidad el paciente el que en realidad se da cuenta, ¿no? Yo acompaño a la medicina, yo estoy al servicio de la medicina, de la tierra y pues del ser que está queriendo, ya sea buscar su sanación física, espiritual, emocional, o esa evolución que vinimos a hacer aquí en este plano, en este avatar en el que estamos cada uno, ¿cierto? Para cerrar entonces esta parte sobre una de las medicinas de la tierra, es muy importante la intención que le pongas y la responsabilidad y el respeto con el que la hagas. Es muy importante, el ritual es muy importante. O sea, es que imagínate, entendamos que estos hongos nacen en cualquier clima. Hay hongos silosivos desde Noruega hasta el Caribe, hasta en todas partes. Uh-huh. Entonces, eso es respeto, hay que respetar, hay que honrar y respetar. Tenemos un mensaje para ti. ¿Qué tipo de preparación espiritual, emocional o emocional se recomienda antes de encontrarse con la medicina? Sí, cada medicina tiene, digamos, las recomendaciones que van desde dieta hasta meditar todos los días si es necesario. Por ejemplo, para el bufo yo pido que por favor las personas mediten, de acuerdo también a si la persona está tomando antibióticos, si la persona sufre de depresión, si la persona está tomando medicamentos antidepresivos. Cada caso, digamos, tiene su
su afán, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como cada caso tiene que verse de una manera única. A mí me gusta mucho ver los pacientes de manera única. No me gusta mucho, por ejemplo, hacer un grupo de 10 personas, 15, 20 personas para macrodosis. Siento que son procesos muy profundos que de verdad tienen que tratarse de esa manera y poderlo hacer uno a uno, ¿no? Entonces, dietas, ayunos, creo mucho en el ayuno. Para mí es otra de las medicinas más poderosas que tenemos y que el cuerpo lo que alcanza a sanar a través del ayuno es impresionante. Meditaciones, música, mando muchas frecuencias y la preparación es una, y para mí una de las cosas más importantes es el después, que es la integración. Ahí también es importante que el terapeuta dé un acompañamiento. No es así, ven, ya cruzaste el portal y así todo se mejoró. No, ahorita hay que caminar, hay que atravesar ese portal y hay que caminar el nuevo camino. ¿Qué significa que viviste, que sentiste, qué respuestas Y encontraste para y que, cómo te sientes? Algo exacto, así. y para cada persona diferente. O sea, hay procesos que nos llevan a trabajar linajes, hay procesos que nos llevan a trabajar energía sexual, hay procesos que nos llevan a trabajar todo el padre, hay procesos que vienen más profundos. O sea, sí, es que, claro, todos, cada uno de nosotros tiene su heridita, su espinita, que es la que hay que pulir, Su digamos, propio que es la que camino, hay que se puede trabajar. decir. Tenemos otro mensaje, voy a leerlo, pero nos vamos a la pausa y la respondes después. Dale. Muchas personas dicen que la ayahuasca enseña o muestra cosas. ¿Qué tipo de sabiduría crees que proviene de esta planta maestra? Vamos a responder después de esta pausa.
puede ser utilizado para tomar decisiones importantes sin la debida asesoría profesional. Y estamos hablando hoy sobre la medicina de la tierra con una sacerdotisa de la tierra, a quien le agradecemos que nos dé estas respuestas muy responsables, muy informadas y sobre todo en los 15 años de experiencia que llevas haciendo este tipo de terapias. Tenemos entonces, te repito la pregunta que nos hicieron al aire. Muchas personas dicen que la ayahuasca enseña o muestra cosas. ¿Qué tipo de sabiduría crees que proviene de esta planta maestra? Yo voy a agregar algo. He oído de personas que hacen este tipo de terapias con, no sé si la ayahuasca es lo mismo que el yagé, pero que dicen que les fue muy mal y que tuvieron una experiencia muy desagradable. Me imagino que tiene que ver con lo que el oyente pregunta. Bueno, sobre la pregunta del oyente, que es muy lindo, ¿no? ¿Qué sabiduría tiene esa planta? Para mí, la sabiduría de la ayahuasca, que es una gran abuela, ¿no? Del mundo natural de las medicinas ancestrales, es, bueno, primero también nos ayuda a segregar DMT, que es la misma molécula que nos está ayudando todas. Son como medicinas enteógenas. Entonces, para mí la ayahuasca ella es bien profunda, es de energías bien densas y nos lleva bien profundo. El tema sobre si hay un buen viaje o no, que es lo que me estás diciendo, que hay gente que le va mal o no, ¿cierto? Claro, la ayahuasca, para tú poder entrar, digamos, al mundo espiritual, necesitas pasar por una purga, ¿cierto? Con la ayahuasca, pues es lo primero que hace la planta, limpiar para que tú puedas entrar. Entonces, claro, igual hay gente que ni siquiera purga, entonces también depende mucho de la experiencia, depende mucho, a mí me gusta, por ejemplo, cuando entro a ayahuasca hacer ayunos, entonces, pues también depende mucho de eso, ¿cierto? ¿Y qué muestra? Y te muestra lo que cada persona necesita. Entonces el tema de los viajes, cuando la gente dice es que un mal viaje no existe. O sea, primero, si tú lo estás haciendo con respeto, profesionalmente, si sabes quién te está acompañando, qué dosis te van a dar, porque hay gente que toma y ni siquiera sabe qué dosis le están dando. Entonces, tú estás entrando a sanar algo que necesitas ver. Entonces, claro, muchas veces nos muestran quiénes somos y no nos gustan, Silvi, tú lo sabes. Duele verse. Muchas veces es duro ver lo que uno ha hecho, la vida, sus miedos, sobre todo, que me imagino que se aceptar los miedos, exacerban. aceptar esas cosas que vienen de la niñez. Entonces, claro, pues sí, no es un mal viaje, al revés. Hay que agradecer y bendecir Ver que que se tuve la encontró. oportunidad de sufrir y ver eso, que lo encontré, y desde ahí ya pues se sana y se camina. Tenemos otro mensaje que dice: soy un paciente con trastorno bipolar afectivo y voy al psicólogo y psiquiatra. ¿Qué me recomiendas para comer o tomar que venga de la tierra y me ayude cuando yo empiece a tener ansiedad o depresión? Él dice: siento que Dios me ha sanado y estoy en un buen camino, pero cuando me sienta bajo presión y no me sienta bien, por ejemplo, con las relaciones interpersonales. Yo lo primero que te puedo decir es el oxígeno. Esa es la medicina más importante de la tierra, o sea, ir a tu respiración. Cerrar los ojos si lo quieres, y no con los ojos abiertos, y contar hasta 5 respiraciones profundas. O sea, eso es lo mejor, es la medicina más importante que tenemos. Y de ahí, ya después, pues claro, me tocaría ver tu proceso, qué medicinas estás tomando, desde dónde vienes, hace cuánto viene el proceso, qué has hecho, para yo poderte decir esto, lo otro. Otra cosa que te puede ayudar mucho. Al médico también, porque claro, eso se hace en conjunto, en que el médico le puede ir soltando y yo le voy entregando otras cosas, y ahí es como un juego, ¿cierto? Es o sea, como esto un baile. la intención es sanar. Es Esto como no un es una baile. experimentación, ni vamos a La idea jugar, es, ni a ver cómo me exacto, siento. hasta Ya. dónde vamos. Entonces, pues obvio, nos toca llegarlo con psiquiatra, psicólogo, y con estas otras, que hay unos psiquiatras y psicólogos cada vez más que están súper abiertos. Es más, hay unos que ya están compartiendo esta clase de medicina con sus pacientes. Pero lo más importante es poder entender ese caso específico, Ya. porque yo desde acá pues tampoco puedo. Otra cosa que se me ocurre ya sí que puedes tomar es lavanda, gotitas de aceite de lavanda, andar con una amatista en tu lado izquierdo, o colgarte una amatista acá. Eso. O sea, lo que siento es que recomiendas algo distinto, depende de cada caso especial. Esto no es una cosa al azar, depende de lo que necesites. La última pregunta, porque estamos con tiempo corto y no quiero que se me quede, lo mencionaste hace 2 bloques, el cacao.
El cacao, se habla mucho del cacao, que si es medicinal, es perjudicial para algunas personas, o cómo lo utilizas tú, siendo también ya un alimento. Sí, es un alimento de dioses, ¿no? Así lo llaman. Obviamente, y yo creo que ya todo el mundo lo sabe, nos ayuda a segregar todas las hormonas de la felicidad en el cerebro. Además de eso, bueno, yo lo uso siempre con los honguitos, con la psilocibina, porque si nos vamos a los mazatecos, la María Sabina, que digamos que fue la mujer que sacó estos hongos a todos nosotros a través de su sanación en México, para ella el cacao siempre tenía que estar allí. Yo, después de todos estos años que llevo compartiendo estas medicinas, lo que me he dado cuenta es que la psilocibina, los honguitos, los niños santos, de verdad son unos niños juguetones que están allí para entregarte, para mostrarte, y el cacao llega como la madre, ¿cierto? La madre amorosa que abraza y que con responsabilidad abraza esa ceremonia, ¿no? Amo el cacao. Sí, digamos que a mí también, hay veces me ha tocado dejar de tomar cacao porque el cacao es fuerte para el hígado, es fuerte para el estómago. Entonces sí, todo, igual que cualquier alimento, todo es pues con respeto, y con respeto quiero decir, tú no puedes hacer bufo cada año y eso, ¿sabes? Por ejemplo, el cambo, si es una medicina que necesitas para enfermedades profundas, pues necesitas más. Es muy de la tierra, es muy de limpieza. Y los honguitos depende de cómo tú los hagas, pero yo después de un proceso de 3 meses de microdosis, siempre hago que las personas paren, porque son una herramienta, no son una muletilla, ¿no? Y no nos vamos a salir de decir, no quiero tomar estos medicamentos que me hacen mal para otras cosas, pero entonces voy a tomar esto, igual me estoy volviendo dependiente de otra cosa. No, en realidad la verdadera medicina es poder estar yo aquí presente, en este momento hablando contigo, sin nada. Si me tengo que enfrentar a algo no tan chévere en mi vida, poderme enfrentar a todo eso yo, Paula Silva, plenamente consciente. y plenamente consciente. Estas son herramientas que nos ayudan y que no siempre a profundizar y que no siempre son necesarias. La persona puede llegar como, no, es que yo quiero una macro de hongos, pero no, tú no necesitas una macro de hongos. O sea, tú le dices no a una persona cuando llega claro, a decirte solo porque quiere no, experimentar. Claro. Y también me han llamado a pedirme solo la medicina y yo claro, no hago eso. Qué bien, pues hoy hemos hablado, gracias a ti, a este conocimiento y esta experiencia de este tema que es tan polémico, a veces tan vetado, que genera tantas prevenciones, tantas opiniones. A ustedes, gracias por el respeto con el que sé que lo están escuchando, sabiendo muy bien que están recibiendo una información que ustedes deben constatar con con expertos, con médicos, con personas que se han preparado y han aprendido directamente de quienes los utilizan, que son los indígenas, y que los hacen de manera responsable antes de ponerse a probar. Así que es lo que estamos esperando que se haga. Yo voy a decir que se haga esto es solo informar. Yo voy a decir tus redes sociales porque seguramente mucha gente quedó con preguntas. Y pueden buscar a Paula en @paulasilva.co, @paulasilva.co en Instagram, o en @sermedicina.world. ¿Listo? Exacto. Y a ti, gracias por esta conversación, de verdad, de temas que son muy delicados, pero que los has tratado también con mucha seriedad. Gracias, hermosa. Y con el servicio para que quien quiera Gracias averiguar más, ustedes también se encarguen de hacerlo. Es importante que abramos hacia una verdad, no hacia que se siga usando de manera irrespetuosa e irresponsable, y solamente por pasar un buen rato, que en realidad pueden terminar pasando un mal rato. Un abrazo, los dejo con mañana será otro día y nos vemos mañana con otro tema el lunes. Esta es